Honra, gloria, honor y poder son de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal El Dios Sin Igual. Mi nombre es Anderson Reyes. Temporada número 1, la palabra de Dios y sus efectos. Episodio número 43. Se bautizan. Bautizarse es una de las acciones que deben tomar las almas para poder alcanzar el perdón de pecados. Pero esto no viene sin primero tener convicción. Es necesario tener el conocimiento del bautismo y después llevar a cabo este acontecimiento. En Hechos capítulo número 22, el versículo 12, la Biblia nos describe algo importante de un hombre que perseguía a la iglesia, llamado Saulo, diciendo así: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Este hombre era un perseguidor de la iglesia, pero Jesucristo se le apareció después de haber resucitado. Y él entonces empezó a creer, pero por la manifestación de Jesucristo en su forma resplandeciente, él quedó ciego. Y por esa razón tuvo que venir un hombre llamado Ananías para orar por él y él pudiera recobrar la vista. Él relata que desde ese momento él tuvo un cambio en su corazón y estaba relatando cómo Jesús se le había aparecido y cómo había recobrado la vista. Y el versículo número 14 nos dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Esta palabra se la estaba diciendo Ananías a Saulo, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Fue la pregunta que le hizo Ananías a Saulo. Estas eran las palabras que él estaba utilizando para la conversión de un hombre que no creía en Jesucristo. Ya él había visto a Jesucristo, su forma de pensar ya era diferente. Pero con todo eso, estaba usando la palabra para que él fuera cambiado desde ese momento. Entonces él le hace una pregunta: ¿por qué te detienes? Y le da una orden con la palabra diciendo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La reacción a la palabra por la invocación que él tenía que hacer era importante, porque él estaba reaccionando a las palabras de Ananías, y las palabras fueron: levántate, bautízate, invoca el nombre. Y él en ese momento se levantó, se bautizó e invocó el nombre. Tenemos claro que primero tuvo que llegar la palabra, y ese efecto es inmediato. Cuando una persona recibe la palabra en su corazón y la cree, automáticamente después del arrepentimiento se tiene que bautizar. ¿Y para qué se bautiza una persona? Para el perdón de los pecados. Pero esto viene por el conocimiento de la palabra. Hechos capítulo 18, el verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Después que una persona oye la palabra de Dios y cree en ella, no tiene más remedio que arrepentirse y bautizarse creyendo en las palabras del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 12, el verso 36, nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Aquí el apóstol Pedro estaba predicando de Jesucristo, estaba usando la palabra y estaba explicando lo que Jesús había pasado para que nosotros obtuviéramos el perdón de pecado. Entonces él le dice a los que estaban presentes que este Jesús a quien ellos habían crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Otra pregunta: ¿qué vamos a hacer? Ya hemos recibido la palabra, y la palabra estaba causando un efecto en el corazón de ellos. Es allí en el verso 38 donde Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eran unos pasos
uno detrás de otro: arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo. Pero este conocimiento llegó a través de la palabra. Verso número 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. El verso 41 nos da la clave del efecto de la palabra. Nos dice el verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí por primera vez vemos una gran cantidad de personas siendo bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo, porque ellos recibieron la palabra. Hay muchos bautismos y muchas formas como las personas en el mundo tratan de bautizarse, pero bíblicamente hay un solo bautismo. Es allí donde nosotros reconocemos la palabra de Dios. Esta fue la palabra que el apóstol Pedro dijo a la multitud. Eran 3,000 personas. Esas 3,000 personas se bautizaron en el nombre de Jesucristo. No existe en la palabra de Dios un número tan grande y tan específico que identifique por primera vez el bautismo. Por esa razón, hoy tenemos claro que la palabra de Dios causa ese efecto. Por eso, si tú no te has bautizado, si todavía no has sumergido tu cuerpo bajo las aguas en el nombre de Jesucristo, es el momento de que lo hagas, porque esta es la palabra de Dios. Hechos capítulo 19, versículo 1, dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Nótese bien que el apóstol hace una pregunta y le dice: ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos que existe Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser conocido por la palabra de Dios. La palabra de Dios está trayendo el efecto del conocimiento y a su vez una acción que nos hace recibir el perdón de pecados. Por esa razón, él hace la pregunta: ¿en qué pues fuiste bautizado? Es lo importante en este párrafo, porque él está haciendo una pregunta. ¿En qué fueron bautizados? Es importante saber en qué somos bautizados. Por eso él hace esta pregunta. Y cuando él dice esto, ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Nótese bien que Juan bautizó con agua para arrepentimiento, y esto lo sabemos por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra que Juan vino a traer el bautismo, y Jesucristo se bautizó en ese bautismo para arrepentimiento. Pero más tarde, a los apóstoles se les dio autoridad y poder para que bautizaran en el nombre de Jesús. Ese nombre que nos da el perdón, ese nombre que tiene poder. Y por esa razón dijo Pablo en el verso número 4: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, quiere decir, cuando la palabra llega a sus corazones, a sus mentes y a sus oídos, dice: fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. La Biblia nos deja por evidencia muy clara y específica que es importante saber en qué somos bautizados. Pero por esto es la esencia de este canal: entender la palabra de Dios, y que la palabra de Dios cause en nosotros el efecto correcto, que es ser bautizados en el nombre de Jesús. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo sea sobre su vida desde hoy y para siempre. Dios me les bendiga.